Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos de la radio La Predicadora. Agradecido al Señor por estar una vez más en la radio o a través de la radio. Estoy desde mi hogar hoy, día viernes. Creo que es 21 de octubre, ¿no? Y bueno, gracias al Señor por estar una vez más. Saludo a todos los hermanos de la congregación. A cada uno, un abrazo fuerte, hermanos amados. Que el Señor les bendiga grandemente en este día, que le abra el entendimiento para entender su palabra y para conocerle a Jesús, el autor y el consumador de la fe y el autor de nuestra salvación, de nuestra regeneración, de nuestra justificación, hermanos, que podamos conocerle, ¿no? A través de la manifestación de su vida en nuestro cuerpo humano. Gracias le damos al Señor, hermanos amados, un saludo para todos los hermanos que nos escuchan en esta mañana. Vamos a hacer una oración y vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú, Señor, nos asista con tu poder, con tu Espíritu Santo, para dar tu palabra a conocer, para darte a conocer a ti también, Señor, la persona, Señor, de la segunda persona de la Trinidad, Señor. Señor, a ti, al Padre y al Espíritu Santo podamos dar a conocer por tu palabra. Señor, ilumínanos, ayúdanos cada día para que podamos manifestar esta vida o para que esta vida se manifieste a través de nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Doy gracias al Señor, hermanos amados, por estar una vez más, como dije antes, ¿no? Estamos leyendo ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreos. En el versículo 11 podíamos también empezar. Acá estamos hablando sobre la fe. Y esto tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Con aquellos que conocemos la palabra del Señor y sabemos que estamos muy relacionados con la fe consumada de Cristo y ahora nosotros por medio de esta fe vivimos, por lo que hemos creído, ¿no? Por lo que la palabra de Dios nos llevó a creer. Porque a nosotros lo que nos llevó a creer fue la palabra de Dios. El Espíritu Santo abrió los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? A través de la revelación que le dio al apóstol Pablo, fuimos iluminados nosotros en esa revelación y ahora nosotros podemos vivir por fe, ¿no? Sabemos que esta fe tiene que ser consumada en nosotros y que esta fe es consumada en nosotros cuando la llevamos a la vida práctica y se hace una realidad. No, gloria al nombre del Señor. Y qué hermoso es saber lo que nosotros somos ahora, ¿no? Que nosotros no sabíamos quiénes éramos, ¿no? Y como no entendíamos la fe, no entendíamos la palabra del Evangelio de su gracia, nosotros habíamos sido adoctrinados por otro Evangelio, por el Evangelio de las obras, que se predicaba en la iglesia de Jerusalén, y no por el Evangelio de la fe o de la gracia que se predicaba en la iglesia de Antioquía. Nosotros entonces, al haber sido instruidos por la iglesia de Jerusalén, nosotros tratábamos de obrar nuestra salvación, porque se fue dicho ahí en la iglesia de Jerusalén que nadie podía ser salvo si no se circuncidaba y guardaba la ley. Entonces eso les llevaba a los hermanos a orar. Pero ahora en la iglesia de Antioquía ya el Espíritu Santo se movía de una manera diferente, ¿no? El Espíritu Santo nos llevó a nosotros a creer la palabra de fe, a creer que Pablo fue un instrumento de Dios para nosotros, que a él le fue dado a conocer el misterio oculto de los tiempos y edades. Y ahora nosotros, siendo iluminados en el Evangelio que Él recibió por medio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, nosotros ahora podemos vivir por fe. Sabemos que en la iglesia de Jerusalén, por ejemplo,
se predicaba que la salvación era por medio del arrepentimiento, ¿no? Y bueno, y nosotros en la gracia somos enseñados que no somos salvos por medio del arrepentimiento, sino por medio de la fe, porque una persona se puede arrepentir de algo, pero no creer que Jesucristo es el Señor, no creer en el sacrificio de Cristo. Uno se puede arrepentir de haber cometido un delito, de haber cometido una barbaridad, ¿no? Un pecado de muerte. Se puede arrepentir de eso, pero ese arrepentimiento no es seguridad de salvación, porque la única seguridad que nosotros tenemos de salvación es creyendo que Jesucristo es el Señor, que creyendo en el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, y eso es por medio de la cual nosotros alcanzamos la salvación y la vida eterna, por medio de la fe, ¿no? Y eso es lo que dice ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Bueno, es una pequeña introducción para que nosotros podamos seguir hablando con respecto a la fe. Ya hemos hablado sobre el origen de la fe, cómo se produce la fe en nosotros, cómo viene la fe en nosotros, a dónde nos lleva la fe, que la fe no nos lleva a creer en un hombre ni en una imagen, sino que la fe viene de Dios y vuelve a Dios. Entonces acá el apóstol Pablo, porque creemos que la Biblia, el libro de Hebreo fue escrito por el apóstol Pablo, entonces creemos que el apóstol Pablo nos lleva, en el versículo 11, nos lleva a estos personajes que existieron antes de nosotros en el Antiguo Testamento, cómo estos personajes, por la fe, ellos se mantuvieron. Dice, y alcanzaron promesas, porque por medio de la fe también alcanzaron promesas. No todas, pero alcanzaron promesas. Porque por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que aquel que le había prometido, alcanzó la promesa alcanzó lo que ella había creído porque creyó en aquel que le había prometido, entonces lo alcanzó por haber creído. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, es decir, de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Fíjese. Y decir que la descendencia de Abraham fue como las estrellas del cielo en multitud, dice. Imagínese. Y billones y billones de estrellas en el cielo, en el firmamento. Y bueno, y la descendencia de Abraham era semejante a las estrellas del cielo, ¿no? Y como la arena innumerable que está en las orillas del mar. Imagínense. Entonces, y esto ellos lo alcanzaron por la fe. No tenían ningún hijo conforme a lo que Dios le había prometido, ¿no? ¿Cómo iban a poder alcanzar? Ya tenían para multiplicarse o para poder tener Abraham tantos hijos, aunque viviera 10 vidas, no podía alcanzar tanta cantidad. Pero por medio de la fe alcanzó a tener muchísimos billones y billones y billones de hijos. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, fíjese, lo creyeron, dice. Creyeron lo que Dios le decía a ellos, lo que la palabra de Dios le decía a ellos. Ellos, saludándolo, mirándolo de lejos, creyéndolos
y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo, fíjese usted, a partir de este mundo, haciendo, digamos, almacenando y construyendo como que nunca vamos a dejar nada, que todo esto lo vamos a llevar con nosotros, pero no es así. Nosotros sabemos que todas estas cosas que nosotros estamos disfrutando ahora, por así decirlo, esto va a quedar. Esto va a quedar, estas cosas. ¿Y qué va a pasar con estas cosas? Y no sé, qué sé yo lo que va a pasar con estas cosas. Eso depende de la herencia, de los hijos ya. Ellos sabrán qué van a hacer. Entonces, a uno le costó tanto hacer, a uno le costó tanto sacrificio hacerlo, y capaz que en un abrir y cerrar de ojos ya no existe más. ¿Vio? Entonces, pero en cuanto a la promesa que Dios nos hace a nosotros, de una ciudadanía celestial, de una herencia incorruptible, eso nosotros estamos en esperanza de recibir, la promesa de recibir un cuerpo semejante a la gloria suya, la promesa de reinar con Cristo, juntamente con Cristo, la promesa de que la gloria nuestra va a ser semejante a la gloria del sol al mediodía. Todo eso nosotros tenemos latiendo en nuestro corazón. Y esa promesa es mucho mayor que para nosotros, los de la fe, es mucho más elevado, más importante que lo que nosotros podamos tener materialmente. ¿No? Porque sabemos que lo que tenemos materialmente, eso no vamos a llevar de acá. Ni oro, ni plata, ni joyas, ni piedras preciosas, ni dólares, ni camionetas, ni casas pintadas con sus cerámicas y con sus baños lujosos. Nada de eso vamos a llevar nosotros. ¿Vio? Y estos héroes de la fe también lo sabían. Ellos esperaban una ciudad, ¿no? Que tenía fundamento. Que el arquitecto no había sido ningún hombre, sino Dios mismo había sido el arquitecto. Porque acá en el versículo 14 dice, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan en una patria, ¿no? Nosotros por la fe estamos esperando algo mucho más excelente que lo que nosotros podemos alcanzar en este mundo. Por la fe estamos esperando una morada donde allí no va a haber enfermedades, no va a haber tristeza, no va a haber muerte, no va a haber ninguna de las cosas que nosotros vivimos en este mundo. Nosotros estamos persuadidos de que aquel que vino con un cuerpo humano y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó, nosotros estamos persuadidos que Él fue a preparar morada para nosotros. Porque este es el mensaje de la gracia nos da esa certeza, esa seguridad. Y no solamente que nos da el conocimiento, sino que nos da la convicción, ¿no? La persuasión de que eso es así. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si nosotros pensamos que en este mundo, la vida de este mundo es tan deliciosa, que la vida de este mundo es tan maravillosa, que la vida de este mundo no tiene ninguna contradicción a lo que nosotros pensamos, sentimos, y la vida de este mundo no nos causa ningún daño, ninguna enfermedad, ninguna tristeza, ninguna angustia. Si la vida de este mundo para nosotros hubiera sido una vida de gozo, una vida de contentamiento eterno, entonces nos volveríamos al mundo. Pero sabemos nosotros que venimos de allá, sabemos que la vida del mundo es una vida miserable. Es una vida que termina todo en el dolor, en la enfermedad, en la vejez, en muchas cosas, ¿no? Termina la vida de este mundo. ¿Y para qué no vamos a volver atrás de la esperanza que Dios tiene para nosotros? ¿No? ¿Para qué? ¿Para alcanzar qué cosa? Que
No tenemos que volvernos atrás para alcanzar esas cosas, porque esas cosas van a venir solas, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Nosotros no queremos ni volver al mundo, no queremos volver atrás, volver a la religión pagana, volver otra vez a vivir en la carne, volver a vivir en el pecado, volver a vivir en la indiferencia hacia nosotros mismos y hacia los demás, sin sensibilidad alguna, ¿no? sin ningún límite en cuanto a nada. No queremos volver atrás. No queremos volver atrás, de ninguna manera, no solamente porque la vida que hemos dejado fue una vida de sufrimiento, fue una vida de muchas dificultades terribles, sino por el hecho de que si volvemos atrás no nos espera nada bueno a nosotros. Ya conocemos lo que hemos dejado, hemos dejado una vida miserable, una vida que a nosotros no nos daba dignidad, una vida que a nosotros lo único que nos traía es sufrimiento, espanto, temor. Volver allá nuevamente y a donde está ahí el enemigo esperándonos para encarcelarnos, para engrillarnos con cadenas invisibles. No, de ninguna manera. Que el Señor nos guarde volver atrás. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Para qué vamos a volver a la vieja vida? Entonces, ciertamente tenían tiempo para volver. Sí, tenemos tiempo para volver, pero no queremos volver. Que nosotros estamos esperando, no la nueva Jerusalén. Estamos esperando el arrebatamiento de la esposa. Nosotros estamos esperando reinar con Cristo, ¿no? A eso estamos esperando. Alabado sea el Señor. Estamos esperando eso. Estamos esperando la venida del Señor para ir a reinar con el Señor. Estamos esperando resucitar si Cristo no viene antes, resucitar de entre los muertos, ¿no? Y ser trasladado juntamente con el Señor para estar en las bodas del Cordero. Gloria al nombre del Señor. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse yo de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado a nosotros, no solamente una ciudad, nos ha preparado dentro de esa ciudad un lugar de privilegio. No, nosotros vamos a tener un lugar de privilegio en la Nueva Jerusalén, en la Jerusalén de arriba, nosotros, ¿no? Y eso por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por algo que nosotros hagamos. Nosotros no podemos hacer ninguna obra para alcanzar el privilegio que tienen aquellos que creen en lo que Cristo hizo. Cristo nos dio a nosotros un lugar de privilegio, ¿no? Al lado suyo, para que reinemos juntamente con Cristo, con una corona en nuestra cabeza como Él tiene, ¿no? Con una fuerza, con una autoridad como la que Él tiene. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, fíjese, porque Él ha ido a preparar morada para nosotros. Nosotros lo creemos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido la promesa, ofreció su unigénito. Por la fe. ¿Y por qué lo ofreció? Y dice más abajo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, ¿no? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿no? De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Claro, en sentido figurado lo recibió, porque si bien todo indicaba que a Abraham iba a matar a su hijo, pero no lo mató. Pero él tenía la posición de muerto, porque su cuerpo estaba recostado sobre el altar, pero de ahí se levantó. Por eso es en sentido figurado. Ahora, por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Vio?
Entonces ahí vemos que ellos buscaron agradar a Dios por medio de la fe, por medio de la fe. Y la fe es algo muy... No es algo vital para nosotros, porque sin fe nosotros no podemos de ninguna manera agradar a Dios, como dice la Escritura. Pero fíjese lo que dice acá. Dice que a Abraham fue probado y ofreció a Isaac, lo ofreció. ¿Y quién era Isaac? Era su hijo amado, amadísimo, Isaac. Era el hijo que Dios le había prometido, era la descendencia. Y bueno, fíjese, pero sin embargo Dios le pidió y él se lo dio, sabiendo que Dios podía darle hijo aún de las piedras, ¿no? Si Dios lo quería ese hijo, él estaba dispuesto a dárselo. Y nosotros, Dios espera de nosotros, ¿no? Que nosotros le entregamos todo nuestro ser al Señor. Él espera nuestro espíritu, alma y cuerpo rendido a sus pies. ¿Y nosotros qué hacemos? En vez de rendirnos al Señor, en vez de ofrecerle a Dios nuestra vida en sacrificio, porque ahí en Romanos capítulo 12, ¿no? Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hay un sacrificio, sí hay un sacrificio que nosotros tenemos que ofrecer a Dios, no con nuestro propio cuerpo. Ofreced vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y bueno, pero nosotros no queremos ofrecer el cuerpo porque con él nos deleitamos. Con él nos deleitamos en el mundo, nos deleitamos en la carne, entonces no le queremos ofrecer a Dios. Pero ese cuerpo nos va a nosotros, por no ofrecerle ese cuerpo, nosotros vamos a perder la herencia que Cristo tiene preparada para nosotros, ¿no? Porque nosotros sabemos que la carne es enemiga de Dios y nosotros nunca nos podemos deleitar en la carne. Ningún hijo nacido de nuevo se deleita en la carne aunque esté pecando. Aunque esté en desobediencia, no se deleita en la carne. ¿Por qué? Porque él es un hijo de Dios, ¿no? Y él está haciendo algo que le trae tristeza. Eso podíamos leerlo en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 7 de Romanos, donde el apóstol Pablo nos habla de estas cosas. En el versículo 13, luego lo que... Voy a leerlo en otra versión, hermanos, porque mi Biblia, esta Biblia no, es una vieja ya, es una vieja, es una Biblia ya demasiada, que tiene mucho tiempo y a veces las letras ya no son tan tangibles, no se puede leer bien. Entonces fíjese lo que el apóstol Pablo dice en el 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, hago lo que aborrezco, entonces esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, es decir, lo que uno aborrece, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces vemos ahí,
Ningún hijo de Dios puede gozarse en el pecado por su nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento que él ha tenido, ahora le separó a él, ese nuevo nacimiento, le separó de lo que él era. ¿Qué él era? Era un pecador. Ahora es un hijo de Dios, viviendo en un cuerpo de barro, en un cuerpo humano, en un vaso de barro débil, sujeto a pasiones y a concupiscencias. Entonces, cuando el Hijo de Dios empieza a sentir las concupiscencias de la carne, él se siente miserable, los deseos de la carne, y cuando ofrece su carne para pecar, él se siente miserable y no sabe cómo resolver ese problema. Porque nosotros no tenemos que llegar a ser, nosotros somos. Nosotros no tenemos que llegar a ser santos, somos santos. Nosotros no tenemos que llegar a ser buenos, somos buenos. Nosotros no tenemos que llegar a ser, sino que nosotros somos la nueva creación, somos lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, somos una nueva creación en Cristo. Entonces ya somos, ¿qué somos? Somos santos, justos y perfectos en Cristo. Pero ¿cómo si somos santos, justos y perfectos estamos haciendo lo malo? Y eso porque muchas veces uno desconoce lo que es. Uno trata de llegar a ser. ¿Qué quiere llegar a ser usted? Usted quiere llegar a ser una buena persona, quiere llegar a ser un buen cristiano, quiere llegar a ser un buen ministro de la palabra del Señor, un buen esposo, una buena esposa. Usted quiere llegar, ¿cómo va a llegar a hacer eso? ¿Por medio de qué obra? ¿Por medio haciendo qué buena conducta usted no va a llegar a ser? ¿No? Cambiando la conducta que tenía, usted no va a poder no va a poder cambiar su conducta. Usted no va a poder cambiar el error por la verdad. No lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apropiarnos, ¿no?, de la identidad que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué identidad tenemos? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros éramos pecadores. Nosotros éramos malos antes de conocer a Cristo. Y en la medida que yo me voy identificando con la nueva vida, es cuando esa nueva vida se va a ir manifestando y va tomando el control de la vida de aquel que cree en eso. Llegar a ser bueno, nosotros no podemos llegar a ser buenos, aunque la palabra de Dios nos lleva de alguna manera indirecta, nos lleva a que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, ¿no?, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. De alguna manera la palabra de Dios nos lleva a eso, pero el Evangelio de la Gracia nos da el conocimiento exacto de cómo eso se hace una realidad en nosotros. Por eso, nosotros, por la fe, que estamos hablando de la fe, nosotros creemos que el hombre viejo murió, ¿no?, y que ahora hay una nueva creación en mí. Yo soy una nueva creación. Yo soy el nuevo hombre. Y ahora la carne está en mí, pero yo estoy en Cristo. Yo estoy en el Espíritu, ¿no? Y eso yo debo de creerlo, eso es fe. Y no solamente creerlo, sino que lo tengo que declarar. Ahora, cuando yo lo declaro, entonces voy a la vida práctica con esa declaración. Yo soy santo, una persona santa. ¿Puede cometer algún pecado? ¿No? Y si sale de la fe, sí. Si sale de la fe, pero mientras que nosotros nos mantengamos en la fe. Mientras la fe se mantenga en nosotros. ¿No? Porque la fe no es solamente un conocimiento, la fe es una persona, mientras que esa persona se mantiene en nosotros. Entonces, esa persona va a buscar darse a conocer. ¿A quién? A nosotros primeramente. Por eso Pablo, cuando él oraba al Padre, Señor, te ruego que le des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. ¿Quién tiene que conocer al Señor Jesús? Nosotros, individualmente, cada uno. ¿Cómo voy conociendo al Señor? Creyendo que Él está en mí ahora. Jesús está en mí.
Pero está la carne, sí está la carne en mí también. Pero el hombre viejo es la carne, no, el hombre viejo no es la carne, el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. El hombre viejo murió, el cuerpo de pecado es la carne, no, el cuerpo del pecado no es la carne, el cuerpo del pecado es lo que fue crucificado en el Calvario. La vida de Adán que teníamos nosotros antes fue crucificada y ahora fue enterrada y nunca más resucitó. Y eso es por la fe. Eso es por la fe, declaro la fe y manifiesto la fe. Ahora yo no tengo un cuerpo de pecado. Ahora yo tengo un vaso de barro que depende del Espíritu Santo, porque este vaso de barro no ha sido santificado. No ha sido santificado, no puede ser santificado este vaso de barro. Porque si pudiera ser santificado este vaso de barro, entonces no moriría, pero muere por causa de que por el pecado, por la consecuencia de las concupiscencias que hay en él. Bueno, entonces dice en el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, porque le ha aparejado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac se será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le devolvió a recibir. Pero por la fe bendijo Isaac a Jacob, ¿no?, y a Esaú respecto a cosas que no se veían. Dios le bendijo Isaac, por la fe le bendijo. Gloria al nombre del Señor. Y para eso teníamos que ir a ver la bendición que Dios le dio, que Jacob le dio a Isaac y a Esaú, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver si lo encontramos, a ver. Por la fe bendijo Jacob Gloria al nombre del Señor. En el versículo 20. Eso lo podíamos encontrar, hermanos, en Génesis 27, 27 al 29. Génesis 27, 27 al 29. Vamos a ver qué dice ahí. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el 26. Y dijo Isaac su padre: ahora acércate y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia del trigo y del mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinarán a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito lo que te maldijeren y bendito lo que te bendijeren. Fíjese. Y Jacob recibió la bendición, ¿no?, de su padre. Pero esa bendición era para Isaac. Era Isaac, era la bendición. Pero Isaac no la pudo recibir. ¿Por qué? Porque él no tenía la fe que tenía Jacob.
pero era hijo de Isaac. Él era hijo de Isaac. Sí, pero no tenía la fe que tenía su padre, Isaac, sino que Esaú era un hombre más terrenal, más mundano, ¿no? Era un hombre que le gustaban más las cosas del mundo. En cambio, Jacob, él estaba atento siempre a la palabra de Dios. Él era un hombre que encontró valor a aquello que Dios que la palabra de Dios tenía para aquel que fuera más atento en cuanto a la fe. Y si bien era el hermano mayor, ¿no? Si bien era el hermano mayor, él peleó por la primogenitura, porque él le dio valor a la primogenitura, porque sabiendo que en la primogenitura él tenía la herencia, tenía también la primogenitura tenía el reinado, ¿no? Y el sacerdocio, y él le dio valor a eso. En cambio Esaú dijo, ¿para qué quiero yo mi primogenitura? Él dijo, dame el plato de lentejas, ¿no? Tengo hambre, dame y yo te doy mi primogenitura. Entonces, no es que Jacob se la robó, no se la robó en ese sentido, sino que el hermano se la dio. Y como le dio más valor, y esto como por la fe. Fíjese, el menor creyó que podía alcanzar las bendiciones que eran para el mayor. Y si bien no sé si tiene algo que ver el versículo, pero dice que los postreros están primero. En la medida que los postreros vengan con una fe sólida, con una fe pura, con una fe verdadera, pueden sacarnos a nosotros lo que nosotros tenemos derecho por ser primogénitos. Por eso tenemos que darle valor a lo que Dios nos ha dado. Porque después vamos a buscarlo con lágrimas y no la vamos a poder alcanzar. No lo vamos a poder alcanzar, hermanos amados. Por eso la fe es muy importante. No podemos comparar las bendiciones espirituales con las bendiciones terrenales. No podemos alcanzar la vida presente con la vida del porvenir. Esto es pasajero, hermano. Esto se va a terminar. Tarde o temprano se va a terminar. Pero aquello sigue con nosotros. ¿Qué es aquello? La fe. Aunque la fe, una vez que las cosas estén delante de nosotros, esa fe va a dejar de ser, sino que va a estar en la sustancia de todas las cosas que la palabra de Dios nos llevó a creer. Nosotros vamos a estar en esa sustancia, en esa realidad. Fíjese, llegó primero, pero no recibió lo que era para él porque no creyó, no le dio el valor. ¿Usted le está dando valor a lo que Dios le ha dado? Dios le ha dado a usted la herencia, el reinado y el sacerdocio. No vaya a ser que lo reciba otro. Gloria al nombre del Señor, aunque hay que entender bien estas cosas. ¿Otro se puede llevar lo que yo creo por la fe? No. No puede llevarse otro lo que yo creo por la fe. Nosotros tenemos que creer que no vamos a alcanzar la herencia, no vamos a alcanzar el sacerdocio y no vamos a alcanzar el reinado por algo que nosotros hagamos, sino que eso lo hemos alcanzado por medio de lo que Cristo hizo. Eso ya está, ya lo tenemos. La fe, solamente tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todo dardo del fuego del maligno. Es decir, que por la fe nosotros mantenemos firme, ¿no?, lo que hemos recibido. Nosotros hemos recibido y no retrocedemos. ¿No? La herencia es nuestra, ¿no? El sacerdocio es nuestro y el reinado es nuestro.
Es nuestro. Jesucristo pagó el precio. Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Y nosotros ahora por la fe lo sostenemos. Ahora, la fe me tiene que mantener a mí en el lugar donde tengo que mantener esto. ¿Dónde mantengo yo mi herencia, mi sacerdocio y el reinado? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y disculpe que insista en esto, pero eso es lo que yo creo con todo mi corazón. Si estamos en el mundo, fíjese, Esaú, él amaba el mundo, amaba cazar, ¿no? Vestirse con pieles de los animales que él cazaba. Le gustaban esas cosas terrenales, pero perdió su herencia, perdió la primogenitura, perdió el sacerdocio y el reinado, fíjese. ¿Usted cree que puede perder su herencia? ¿Usted puede creer que puede perder su primogenitura? ¿Usted cree el sacerdocio? ¿Usted lo puede perder? Y usted me dice no, porque eso se sostiene con la fe. No, pero déjeme decirle que la fe que no es llevada a la vida práctica, que no es consumada, no es una fe verdadera. No es una fe verdadera. Por eso hablamos de la consumación de la fe. ¿Cómo alcanzó Jesús lo que tenía puesto delante de sí? Porque dice que en el momento en que él fue crucificado, le fue puesto el galardón delante de sí, el premio. ¿Cómo lo alcanzó? Él creyó eso y lo llevó, a esa fe la llevó a la vida práctica y dio su vida, porque eso es lo que la fe le pedía a él, que diera su vida. Y hoy, fíjese, él alcanzó lo que se le fue prometido. ¿Y eso qué era lo que alcanzó? Nosotros, la iglesia, su cuerpo. ¿Entiende? Si a Jesús le costó alcanzar su herencia, ¿por qué a nosotros no nos va a costar? ¿Por qué no nos tiene que costar a nosotros? Si Él le costó su vida. Él derramó su sangre por su herencia. No solamente yo creo y eso ya lo alcancé. Sí, yo lo alcancé por la fe, yo alcancé eso, pero eso yo lo tengo que sostener. Y lo sostengo en la vida de la iglesia. Por eso vino la exhortación, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ¿qué más dice la palabra del Señor? Dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Vio? Bendijo él, por la fe bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, de los hijos de José bendijo. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, sobre la palabra del Señor. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, porque él había profetizado que los hijos de Israel iban a estar 400 años de cautividad y después tenían que llevar sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Él fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y aquí me ponía a pensar, ¿no? Era el único niño hermoso que había en Israel cuando el rey de Egipto mandó matar a los niños menores de 2 años. Era el único niño hermoso que nació. No habían otros niños hermosos. Esta es una interpretación. Pero Moisés era demasiado hermoso. Si alguien era hermoso, él era el más hermoso.
¿no? Vaya a saber el color de sus ojos, vaya a saber, porque dice la Biblia que era hermoso. Y eso me lleva a nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Que dice que el Señor Jesucristo era un ser hermoso también, bello, ¿no? Porque dice que desfiguraron su rostro, su hermosura, por medio de la paliza que le dieron, de la tortura en la cual él tuvo que estar ahí. Lo desfiguraron, le rompieron la cara, ¿no? Le sacaron esa hermosura que él tenía, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, ¿no? Y dice que él era muy hermoso. Fíjese, por ser hermoso lo escondieron. Por ser hermoso. Algo tenía que tener ese Moisés cuando era bebé, era hermoso. Y cada uno de nosotros, cuando nacemos, somos hermosos. Somos hermosos para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cuando nacemos somos hermosos? Bueno, lo natural dice que porque los niños no tienen maldad, ¿vio? Y nosotros cuando nacemos de nuevo, en la nueva creación realmente es así. Cuando nacemos en Cristo, nacemos con una belleza, con una pureza, con una inocencia muy hermosa, muy linda, con un carácter, ¿no? Una mente muy hermosa, sana. ¿Se acuerda cuando teníamos el nuevo nacimiento? Cuando nacimos de Dios, no había maldad para nosotros. Todo era bello, todo era hermoso. Aún este mundo lleno de maldad, para nosotros no había maldad. Para nosotros era tan bello este mundo, ¿no? Un lugar hermoso. Y más la iglesia. ¿Se acuerda cuando nacimos en la iglesia? ¿No? Los hermanos eran hermosos, los hermanos, no había maldad. Veíamos todo hermoso, todo bello, no conocíamos casi a nadie, ¿no? Pero éramos tan bendecidos. Queríamos estar con los hermanos, queríamos estar con las hermanas, nos gozábamos, ¿no? Pero parece que esa hermosura se fue. ¿Por qué se fue esa hermosura? Por los golpes. Por los golpes. Por los golpes nos hemos desfigurado. ¿Y qué forma tomamos? Y la forma del mundo ahora. No, porque el mundo es feo. ¿No? Es feo el mundo. Es feo por su maldad, es feo por su arrogancia, es feo por su incredulidad. Pero dice que cuando nació Moisés, ¿no? Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso. Esconder para mí es una interpretación, es proteger. Nosotros cuando los hermanos nacen de nuevo, nosotros lo escondemos. Es como la gallina esconde a sus polluelos debajo de sus alas. Lo protege de cualquier enemigo. Y nosotros cuando los hermanos nacen de nuevo, lo protegemos, tratamos de que no sufran daño, ¿no? Y lo escondieron, dice, 3 meses. Gloria, eso tiene una interpretación, pero no lo voy a dar en este momento, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey, porque el rey había decretado que tenían que morir, pero ellos no temieron, ellos lo escondieron. Alabado sea el Señor. Voy a fijarme la hora, hermanos amados, porque me parece que me estoy pasando la hora, ¿verdad? Tengo 4 minutos todavía. Y dice, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, muchos hermanos están fuera de la iglesia, ¿no? Están fuera de la iglesia, están fuera del horno de barro, ¿no? Del horno de barro, para mí también puede llegar a ser la iglesia, porque ahí nosotros somos formados. Hay un molde, usted cuando va al horno de ladrillo, usted va y hay un horno de barro donde se quema el ladrillo. Pero antes hay una horma donde se pone el barro en esa horma para darle la forma. Y después se lo pone allí dentro del horno
y ahí se lo va cocinando lentamente, lentamente, y no se lo saca cocido completamente, sino que eso se saca afuera, y bueno, y se da vuelta para un lado, se da vuelta para otro, los que saben de este oficio, bueno, y así nosotros también, hermanos amados, ¿no? Nosotros escogemos ser maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuándo somos maltratados? Cuando vamos a la vida de la iglesia. Empecemos la vida de la iglesia, somos maltratados. ¿Por quién somos maltratados? Por el diablo, por los demonios, por los principados y potestades, por las adversidades. Porque vivir la vida de la iglesia no es algo fácil. Usted puede tener los hermanos más hermosos y más cariñosos, más convertidos, pero aún así va a tener sufrimiento. Va a tener sufrimiento. Acuérdese que el horno de ladrillos para mí es la iglesia. Ahí hay que entrar en el molde. Hay que entrar en el molde. ¿No? Porque todo tiene que tener el mismo molde para poder cumplir una finalidad. Por eso los ladrillos que usted compra, ellos salen de un molde. Y están todos con la misma medida, el mismo espesor y todo eso. Mismo color, todo. ¿No? Y bueno, y así, pero hay algunos que no quieren. Hay algunos que se salen para gozar de los deleites de este mundo. Quienes se salen del cuerpo de Cristo en la localidad. Entonces no pueden ser formados, no pueden ser útiles, ¿no? No puede Dios llevar a cabo su propósito con ellos. Por eso siempre estamos invitando a los hermanos que vuelvan. Y entonces Moisés, fíjese, se salió de allí y se vino al horno de barro. Se vino a vivir como un israelita, ¿no? Sufriendo con ellos, durmiendo donde ellos dormían, comiendo lo que ellos comían, siendo que él podía haber gozado de todos los deleites que había en el palacio, que había en el mundo. No, prefirió sufrir, padecer. Y bueno, y ese es el precio que hizo nuestro amado Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo. Él vino al horno de barro también, ¿no? Y si bien era Dios, se hizo hombre. Y en la condición de hombre, no, él se hizo cristiano, por así decirlo. Él pasó por el horno, ¿no? Él se dejó cocer, se dejó dar vuelta y vuelta, no sé cuántas veces. La cuestión de que llegó a ser útil el Señor, porque logró todo lo que Dios quiso que se lograra. Ahora, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Vio? No, la iglesia es una vida, no, los hermanos son... Y así, nadie quiere ser maltratado. Pero déjeme decirle que el maltrato no viene de parte de los hermanos. El maltrato viene por medio de Satanás, del enemigo, y a veces de los hermanos carnales que se dejan usar. Pero y tenemos que sufrirlo. Tenemos que sufrir porque nuestra fe no está aquí. Nosotros esperamos algún día dejar este mundo e ir a nuestra ciudad celestial con el Señor. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Vio? ¿Cuál era el galardón? Aquella ciudad. Ellos querían heredar la herencia. La herencia de ellos es diferente a la nuestra. Nosotros queremos heredar a Cristo. Nosotros queremos recibir toda la herencia. No queremos tener pérdida en nuestra herencia. Y si a ellos les costó, a nosotros también nos va a costar. Porque la herencia tiene su precio. ¿Cuál es el precio? Dejar los deleites temporales del pecado. Dejar vivir la vida que yo estoy viviendo y venir nuevamente a la vida de la iglesia. Hermano, Cristo viene pronto. Él viene pronto. Y así como cae el árbol, así quedó. Entonces, ¿qué hizo ese árbol? ¿Dio fruto o no dio fruto? Venga, vuelva a la iglesia, hermano. Deje de estar dando vueltas.
Deje ahí de esperar a alguien. Venga usted. Es mucho lo que está en juego, muchísimo lo que está en juego. No es cualquier cosa, hermano, lo que está en juego. Es mucho lo que está en juego. Y entonces usted, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Va a perder todo? ¿Va a perder esperando a quién? Usted no tiene que esperar a nadie, usted tiene que venir usted. Y bueno, los demás Dios sabrá. Tenemos que seguir creyendo en la palabra de fe. Serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que usted pueda entender estas cosas. Vamos a orar. Damos gracias al Señor por esta hora de radio. Señor, te doy gracias por haberme permitido estar en esta hora de radio. Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas que han escuchado esta palabra. Que esta palabra haya abierto sus corazones. Que esta palabra haya sido el motivo por el cual, Señor, ellos puedan despertarse para venir nuevamente a la comunión contigo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga. Estamos nuevamente el día lunes, hermano. Amén.